Somos alegría, influencia, solidaridad, equipo, música, hogar, oportunidad. Creemos en las personas y en el potencial que ellas tienen. Unidos a Dios, marcaremos la diferencia en nuestra generación. Conectados a vos, conectados a Dios. Somos Nexo. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos empezando a practicar esto de mirar para todos lados. Vamos a ver cómo sale. Bueno, antes de arrancar, vamos a orar para comenzar, así que los invito a que cierren los ojos. Dios, gracias por esta tarde, gracias por poder estar acá en tu casa. Te pedimos que nos des claridad con Mel para poder ser precisas en lo que preparamos para compartir y que vos, Dios, te glorifiques hoy acá, que vos seas el que te exaltes y el que reines y que tu espíritu se pueda mover en este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Primero vamos a invitar a unos invitados, valga la redundancia, que son Ese y ¿quién más? Y Emi. Adelante. Nuestros actores de hoy, un aplauso. Aplausos. Y están combinados. No estaba preparado esto. Bueno, les vamos a dar dos instrucciones muy sencillas, sencillísimas. No le dijimos nada, ¿no? Le dije... ¿Hay premio? No. Una felicitación. La primera instrucción que les vamos a dar es que caminen para adelante por donde quieran, acá en este sector. ¿Vamos antes de la segunda instrucción? Sí. Ahora. ¿Listo? ¿Preparado? Ya. No, es como quieran. Tranquilos, caminando. Y para la segunda instrucción, que es un poquito más complicada, les vamos a pedir que caminen, pero para atrás. Ojo al bajo de Seba, porque si no, está complicada. Vuelva. Por acá. Ahí va. Muy bien. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Ahora sí, stop. Ahí está. Les vamos a hacer una pregunta. Primero, ¿cómo se sintieron caminando hacia atrás? Distinto. ¿Distinto? Sí. ¿Qué más? Y tenías que pensar en cada paso, no era tan natural, como que tenías que estar pensando y mirando para atrás para no chocar nada, pero sí, no lo hace uno de manera natural, sí tiene que estar pensando en cada paso. ¿Vos, Emi? Raro, incómodo y estuvo bueno que algunas personas me dijeron, che, no te choque que tenés un coso ahí atrás, así que con ayuda. Estuvo complicado. Más difícil que caminar para... Yo no sé si soy yo o sí. Bueno, sí, más difícil que caminar para adelante, ¿no? Más complicado. Bueno, les damos muchas gracias y un aplauso muy fuerte. Bueno, sencilla, ¿no? La dinámica. ¿Observaron cosas? Pensábamos cuando le queríamos poner un título a este mensaje y les voy a hacer algunas preguntas. Creo que todos en algún momento viajamos en colectivo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Para dónde miran los asientos en general? Hay algunos que están como para otro lado, pero ¿para dónde miran? Para adelante. Y cuando estamos en el cine, ¿para dónde están los asientos? Para adelante. Y los pregunto, los que alguna vez tuvieron que hacer algún trámite en el banco o fueron en hora pico a comprar al supermercado, ¿hacia dónde se dirigen las colas esas, las filas? Hacia adelante. Entonces, esto da pie para decirles que el nombre que le pusimos al mensaje de hoy es Muy Hacia bien. adelante. Muy bien. Bueno, les queremos contar primero una historia que está en la Biblia, que está en Lucas 24. Vamos a contarla rápidamente, pero ustedes si quieren anótense el capítulo para leerlo completo porque está muy bueno. Es el capítulo, yo no sé si es que estoy muy atrás, perdón, pero me pone nerviosa. Ok. Es el capítulo que habla de la resurrección de Jesús. Uno de los tantos, ¿no?, que están en la Biblia. Y en los primeros versículos de este capítulo lo que se cuenta es cuando las mujeres van a visitar a la tumba de Jesús, encuentran que la piedra estaba corrida, que no había cuerpo, vuelven con los discípulos. Hay mucha historia antes, así que les invito a que lo puedan leer, pero nosotros nos queremos enfocar en otra parte.
Vuelven con los discípulos no les creen. Pedro se va de nuevo a ver si era verdad lo que le decían, vuelven. Muchas cosas pasan esa mañana o día, pero lo que les queremos contar es la historia que se encuentra en Lucas 24:13, que es una historia de dos de estos discípulos o seguidores de Jesús que estaban con el grupo de Jesús en Jerusalén, que deciden al tercer día irse para otro lado. En vez de quedarse con el grupo en Jerusalén, ellos deciden volver a su casa, que era en Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Y leyendo en el versículo 15 y 18, ahí está, dice, mientras conversaban, ellos iban en el camino en esos 11 kilómetros, y dice que mientras conversaban de todo lo que había pasado, se les acerca Jesús y empieza a caminar con ellos. Jesús, que lo habían crucificado hace 3 días y que de repente nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Se les acerca Jesús y empieza a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Y los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que está pasando en estos días? Estos seguidores estaban en crisis, estaban frustrados y estaban dolidos. ¿Por qué? Porque su amigo, su maestro, que había pasado tanto tiempo con ellos enseñándole un montón de cosas, había muerto. Ellos en realidad sabían lo que iba a pasar, porque Jesús se los dijo y ellos habían estudiado en la Biblia, lo decía, los profetas lo decían, pero se ve que se habían olvidado. Y lo que nos llama la atención es que ellos ni esperaron un cuarto día para emprender su camino para otro lado, sino que el mismo día que Jesús les había prometido que iba a volver, en el tercer día, ellos no confiaron y se fueron para otro camino. Volvieron a su antigua vida, fueron al lado contrario de donde estaba todo el grupo, los discípulos y los seguidores de Jesús. Entonces ellos en el camino empiezan a contarle al propio Jesús todo lo que había ocurrido en esos días, lo que había ocurrido ese mismo día con las mujeres yendo al sepulcro, un montón de cosas. Después léanlo bien, yo lo estoy contando rápidamente, pero lo que nos llama la atención es en el versículo 21, que ellos le dicen a Jesús, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Y acá podemos ver que ellos realmente habían perdido un poco la fe. O sea, Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar, pero ellos acá lo dicen en pasado. Nosotros esperábamos, es decir, que ahora no lo estaban esperando más. Ellos perdieron la confianza en lo que Jesús les había dicho y se fueron caminando para otro lado. Y en el versículo 27, después de que Jesús oye esto que les estaban contando, Él con mucha paciencia les dice que son unos necios, entre otras cosas, después léanlo bien, que no se acuerdan todo lo que ellos habían estudiado, ellos aún sin saber que este era el mismo Jesús. Y en el versículo 27 dice que Jesús les explicó todo lo que la Biblia le decía acerca de Él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Es decir, que en todo ese recorrido Jesús los escuchó con paciencia y encima les explicó de nuevo todo lo que ellos ya sabían. Después, para hacerla corta, al final de este día, cuando llegan a su destino, ya estaba atardeciendo, ya se estaba haciendo de noche, y Jesús en algunas versiones dice que encara como para seguir caminando, y ellos le insisten que se queden, porque ya era de noche, que iba a seguir caminando en el medio de la oscuridad, les insisten que se queden, que ya era tarde, y esa noche Jesús se queda con ellos a cenar, y cuando están cenando, Jesús bendice los alimentos, parte el pan, y en ese mismo momento estos 2 discípulos, estos 2 seguidores, lo reconocen, se dan cuenta que el que había estado caminando con ellos era Jesús, y en ese momento Jesús desaparece. Así dice la Biblia, después léanlo bien. Bien. Hola. Ahí se cuenta. Antes de arrancar, quiero decir, fíjense la diferencia. Mel con computadora, yo con hojitas. Bueno. Pero la letra de mi computadora es así, porque no leo. Bueno, pensando un poco en esto que compartía Mel, lo que vemos es que estos 2 discípulos les sucedió algo inesperado. Ellos no esperaban que Jesús se tardara tanto, ¿sí?
Y en algún punto lo que les pasaba es que habían perdido la esperanza, habían perdido el propósito de su camino. Ahora, ¿para qué caminamos? ¿O hacia dónde caminamos? ¿Sí? Y si podés volver al versículo 21, dice, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Habla de un tiempo. Ya hace 3 días que murió, ya está, ya se perdió, ya no sabemos qué hacer. En otra versión, lo busqué en la versión NTV, y Lucas 24:21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Si hablamos de rescate, hablamos de liberación. Habían tenido esa esperanza, pero ahora ya no la tenían, por eso habla en tiempo pasado. Y todo esto sucedió en 3 días. A mí me gusta mucho buscar algunas palabras en el diccionario porque por ahí uno las puede desarmar y las puede entender de otra forma. Y cuando busqué en la Real Academia Española qué significaba la palabra propósito, dice esto: intención o ánimo de hacer o no hacer algo, ¿sí? Es la intención o el ánimo que tengo para hacer algo o no. Pero fui un poco más allá y propósito en latín deriva de la palabra propositum y separado quiere decir pro, hacia adelante, y positum, poner. Poner una meta o una finalidad por delante. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me estoy dando a entender? Bien. Pensando en estos 2 discípulos, te invito y me invito a pensar qué nos pasó o qué nos pasa a nosotros. Y a mí me gusta hacer preguntas, así que les voy a leer algunas preguntas que yo en estas semanas o en estos días me anoté para mí. ¿Tuviste o tenés propósito? ¿Intentaste ir hacia adelante en algún área de tu vida? ¿Soñaste con la libertad en alguna situación y se tardó más o todavía no llegó? ¿Te cansaste? ¿Te perdiste? ¿Abandonaste? Y quiero compartirte 2 conceptos que Dios me habló a mí que van en contra de ir hacia adelante. ¿Sí? El primer concepto tiene que ver con el tiempo y pensaba en 2 cosas. Que a veces hacemos un mal uso del tiempo y aunque tenemos el ánimo o la intención de ir hacia, malgastamos nuestro tiempo y nos perdemos. Y cuando evaluamos los resultados no están y entonces nos frustramos. Y otra cosa que pasa con el tiempo es que las cosas a veces no se dan en el tiempo esperado, como les pasaba a estos 2 discípulos. Y habían pasado 3 días. Yo quiero ser muy intencional cuando preparaba esto y decidí que no voy a poner ningún ejemplo de ningún área de nuestra vida porque queremos con Mel ser lo más claras y no queremos ni agregar ejemplos de más ni de menos. Así que yo entiendo que cada uno Dios le hablará y quizás traerá a su memoria en qué área, en qué situación ustedes entendieron que están fuera de tiempo o que las cosas no sucedieron en el tiempo que ustedes esperaban y lo entienden como una causa perdida. Yo no voy a poner ningún ejemplo. Y entonces nos frustramos porque las cosas no se dan y entonces te pregunto, ¿a dónde estás yendo? ¿Hacia adelante, hacia los costados, hacia atrás? ¿A dónde estás yendo? Y después pensaba en otro concepto que yo le puse de nombre abrojos. Y también para ser bien clara me acordé, creo que siguen existiendo las zapatillas con velcro, que era ese abrojo que era muy simple, que uno abrochaba la zapatilla, que le facilitaba la vida a los nenes que no sabían atarse. Y esos abrojos se pegan muy fácil. Y acá yo les voy a compartir que Dios a mí me habló de que yo tenía muchos abrojos para ir hacia adelante.
Pero como queremos ser lo más claras posibles con Mel, vamos a hacer algo gráfico, así que ahora la voy a usar a Mel. Y traje esto que van a ser los abrojos. Te voy a dar algunos, Mel, a vos para que te pegues donde vos quieras. Permiso. Muy bien. Pero acá hay un montón. Para mí que no saquen foto ahora. Permiso. Hay chicos, hay grandes, pero tenemos varios. Que no se caigan, que no se caen tan fácil los abrojos. Tenemos varios en los pies justamente, o en las piernas. Bien. Acá este que se te cayó, espera. Ahí, no, me están cayendo, Mel. Bueno, pero más o menos se entendió la idea. ¿Qué son estos abrojos? Son palabras que nos dijeron y inconscientemente fueron quedando marcadas. Son palabras que nos dijimos. Son situaciones que atravesamos, circunstancias, y de nuevo voy a decir que no voy a poner ningún ejemplo porque cada uno sabe más que yo qué situaciones y qué circunstancias les tocaron pasar en la vida. Yo sé cuáles me tocaron pasar a mí y cuáles me marcaron a mí y cuáles me dejaron llenas de abrojos por todos lados. Y entonces cuando Dios me habla de ir hacia adelante, todos esos abrojos me recuerdan que no es posible. Que pasó el tiempo, que si antes no pude o no pudiste, ¿por qué ahora sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Saben, yo creo, y a veces también les voy a ser honesta, me cuesta, pero yo creo en un Dios integral y en un Dios que le interesa que cada uno de los que estamos acá tengamos propósito en cada área de nuestra vida. Y si volvemos a la palabra propósito, que deriva del latín propositum, es que cada uno de nosotros podamos ir hacia adelante. ¿Sí? Y como estuvimos hablando, a Dios le interesan nuestras causas perdidas y en lo que a vos ahora te esté viniendo a la memoria, lo que vos estés recordando que para vos es una causa perdida, que para vos es algo que no sabes para dónde estás caminando, a Dios eso le interesa. Le interesa que vuelvas a tener dirección. ¿Y saben por qué le interesa? Simplemente o tan grandemente porque le importás vos como persona. Este mes estuvimos hablando sobre las causas perdidas y arrancaron Iván y Nahue hablando sobre las personas y sobre cada persona. E incluso sobre las personas que nosotros tenemos una visión errónea o pensamos que ya no tienen arreglo. ¿Sí? Después siguió el segundo domingo, y habló sobre Abraham. ¿Sí? Y si conocés la historia, y si no, es como para leerla y profundizar en Génesis, Dios no se olvidó de Abraham y lo encontró en su camino y tardó muchos años en que algunos propósitos se cumplieran en Abraham. ¿Sí? La semana pasada, Belo y Rami nos hablaron de que a Jesús le está interesado en nuestra paz interior y que Él quiere que nos sintamos amados, aceptados y con propósito. ¿Saben? No me olvidé de Mel. Y Dios quiere despegar los abrojos que cada uno de nosotros tenemos y que nos impiden ir hacia adelante. Y algunos abrojos, ¿saben cómo se despegan? Pudiendo escuchar otras verdades. Así que hoy estés acá vos y que estés dedicándole un tiempo a que en tu mente entren otras palabras, no es en vano. No es mágico tampoco, no es de un día para el otro, pero hay abrojos que se van a despegar por cada cosa que ustedes van escuchando y que va transformando su mente. Hay otros abrojos que quizás te les vas a tener que despegar vos misma. Y hay otros abrojos que Dios, en su bondad y en su amor, pone gente al lado para que te ayude a caminar y para ayudar a sacártelos, los que no ves,
los que están muy difíciles. Lleva tiempo. Dios también es un Dios tan bueno que no van a hacer todos juntos, porque, ¿saben qué? Nos acostumbramos a vivir con muchos abrojos, o por lo menos es lo que Dios me habló a mí. Y volviendo a Abraham, ¿saben por qué Dios está interesado en que podamos modificar o pensar o actuar de otra manera con el tiempo o pensar sobre el tiempo? ¿Saben por qué Dios quiere que muchos abrojos sean corridos de nuestra vida? Simplemente, y está ahí en la placa, Fran, Dios quiere bendecirte. Y al bendecirte, quiere que vos seas de bendición para otros. No termina en vos. Hay un versículo en Génesis, que es donde les hablé que está la historia de Abraham. En Génesis 12:2 dice: voy a bendecirte y serás de bendición para otros. Y también te quiero compartir otro versículo que está en Filipenses 3, 12 y 14. Perdón. Debo pasarlo a la otra. Ahí está. Filipenses 3, 12 al 14. Y habla Pablo a los filipenses y dice: no quiero decir que yo ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, olvido lo que queda atrás y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Y para ir cerrando, en la historia que les contamos antes, en Lucas 24, cuando Jesús desaparece, se quedan estos dos seguidores, imagínense cómo se quedan, y en el versículo 32 y en el 33 se dicen: entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora dice que estaban de regreso en Jerusalén y allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Nosotros pensábamos, no sé qué piensan ustedes, pero decimos 11 kilómetros, hicimos como el cálculo, ¿cuánto puede llevarle a una persona? 1 hora y media, ponele, 1 hora y media. Y ellos iban, como explica en la Biblia, cabizbajos, iban tristes, iban hablando, entonces por ahí tardaron un poquito más. Con toda esa información, ellos para volver tardaron solo 1 hora, o algunos versículos dicen menos de 1 hora. Estos dos seguidores que habían decidido caminar para el otro lado y alejarse, ahora corren de vuelta a Jerusalén a contarles a los demás, a los que se habían quedado. Y en ese momento, en el momento en que ellos entendieron que Jesús era el que caminaba con ellos, su propósito vuelve a encenderse, su camino se vuelve a encauzar, cuando ellos realmente vieron que el que caminaba con ellos era Jesús. Cuando iban para Emaús, ellos iban envueltos en tristeza, en dudas, iban cabizbajos, como dije recién, tardaban más, capaz. A la vuelta el camino era el mismo, pero tardaron menos. La diferencia es que al encontrarse con Jesús, esas dudas y esas distracciones que les robaban su tiempo desaparecen y el propósito se hace más claro. Lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús, todas nuestras dudas, todas esas distracciones de las que hablaba Lee antes, desaparecen y nuestro propósito es como que hay una nube y de repente se despeja y tenemos claridad. Jesús en ese día, imagínense, el día de la resurrección, tenían un montón de cosas para hacer, tenían cosas en mi razonamiento más urgentes que hacer. Era el día más importante de la historia, el día que Él les había prometido a sus seguidores que iba a pasar, el día que venció la muerte. Y aún así, sabiendo que tenía que darles instrucciones, imagínense que ahora ellos iban a caminar solos, iban a convertirse en lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia. Aún así, con todas esas cosas que tenía que hacer, caminó 11 kilómetros en dirección opuesta para buscar a dos que se habían
perdido, que se estaban yendo. Y lo que está bueno saber es que Jesús no los apuró, no los retó para que caminen más rápido, no. Él caminó a su ritmo, los encontró en donde estaban y tampoco les reveló nada hasta que ellos mismos se dieron cuenta al final del día. Él pasó todo ese tiempo con ellos para que ellos puedan volver a acercarse. Caminó a su ritmo, les explicó también de nuevo todo lo que ellos ya conocían y habían estudiado y encima se quedó a cenar con ellos para que ellos lo puedan reconocer. Y ese es el corazón de Dios. Dios no abandona el propósito que tiene con nosotros, no se cansa de volver a explicarnos una y otra vez, no se olvida de nosotros, aunque nosotros a veces sí nos olvidamos o nos distraemos en el camino. Y tal vez hoy sentimos, o si vos sentís que en algún momento te alejaste o te sentís lejos de Dios, tal vez el tiempo o los abrojos que contaba Ali o la frustración hacen que nosotros nos frenemos en nuestro camino o que nos vayamos en dirección opuesta, como hicieron estos hombres. Pero si Jesús caminó kilómetros para rescatar estos dos que se estaban alejando de donde tenían que estar, también camina con vos y camina hacia vos, y Él te encuentra en el camino. Él sigue ahí. Los que nos alejamos a veces somos nosotros, y nuestro paso es volver a prestar atención, dejar que el corazón arda otra vez, como hablaban estos dos seguidores. Y si nunca sentiste como ese fueguito cuando Jesús te habla, pedíselo, pedile que cada vez que te hable, que cada vez que camine con vos, que te arde el corazón, que realmente lo sientas ahí con vos, porque es así, Él está y no se aleja. Que no nos dé lo mismo. Y te animo y los animamos juntas que retomes el camino, que vuelvas a mirar para adelante y que dejes que Él te acompañe, porque Él está. A veces los que nos alejamos somos nosotros. Así que creo que eso es todo lo que teníamos para compartir. Conectados a vos, conectados a Dios. Somos Nexo.